Amén. Antes de ir a la lectura de las preguntas, estoy dispuesto a darlo todo sin importar, dejando mi privilegio por la necesidad. No importa cómo, solo quiero ayudar. El acertijo para el día de hoy y el versículo, por favor, debemos memorizarlo. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Nos va a propinar cantidad de vitamina que no podemos siquiera explicar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes traspasados al corazón del mar. Bueno, si me equivoqué, las disculpas, pero lo importante es que lo memoricemos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8, pregunta 1, Talo. ¿La generosidad habita en aquellos que tienen recursos? Justifique su respuesta. Macedonia se menciona en este capítulo diciendo que ellos le habían pedido a Pablo poder participar con sus ofrendas. Yo pienso de que Pablo les decía a todas las iglesias alrededor de Asia y Asia Menor que si podían ofrendar lo hicieran para la iglesia de Jerusalén y misioneros, etc. Pero creo que a los macedonios les dijo, ustedes no se preocupen, yo sé que pasan por necesidades también. Pero aquí dice, en el verso 4 creo, en el 3, dice que ellos le dijeron a Pablo, por favor déjanos participar. Personas con pocos recursos le están diciendo a Pablo, déjanos participar, en contraste con los corintios, que ellos simplemente no participaban. Personas con pocos recursos tenían un gran corazón de generosidad y personas con muchos recursos no lo tenían. Entonces, tener recursos no es sinónimo de generosidad, como la falta de ellos tampoco es sinónimo de generosidad. La generosidad simplemente habita en el corazón de una persona que ama a Dios. Curiosamente, si revisan en un mapa, Macedonia es el imperio griego y estaba en Europa más que en Asia. Así es que al revisar en un mapa, ¿dónde está Jerusalén y dónde está Macedonia? En ese tiempo que no existían aviones, solo la calzada existía. Hay que decir que Macedonia estaba al otro lado del mundo. Algo así como para nosotros China. Si les digo que debemos enviar una ofrenda para algunos hermanos en China, pues dirán, no sabemos dónde es eso, y no los culparía. Aún con la limitante de la distancia, el corazón de los macedonios era ayudar a los que estaban pasando la difícil. Así es que vaya ejemplo el que recibimos, y por eso Pablo los contrasta con el corazón de los corintios. Decime cuál era el corazón de ellos. El corazón de los corintios es que ellos iban a dar tanto que tenían miedo de que las personas a las que ellos se lo iban a dar no fueran a administrarlo bien, se fuera a perder, se lo fueran a robar. Entonces decían, yo no voy a dar mi dinero a quién sabe a quién, para quién sabe qué. Entonces simplemente no lo daban. Y por eso dije, ¿cómo contrasta? Porque los corintios tenían el dinero mucho más cerca en cuanto a espacio físico que los macedonios. Pero los corintios no tenían en su corazón ni en broma el deseo de ayudar. Por eso es que Pablo, yo creo que aquí es como el buen ejemplo y el mal ejemplo. Los macedonios, hombres con un corazón lleno de generosidad, y los corintios con egoísmo
e indiferencia a las necesidades de los otros. Y como un pequeño testimonio, en el Ministerio de Jóvenes hay un niño, porque la verdad es que todavía está adolescente, tiene 15 años, y él es muy bueno trabajando con la computadora, entonces virtualmente hizo un trabajo para quién sé yo qué, y le pagaron. No sé cuánto fue, no creo que haya sido mucho, pero ¿sabéis que me escribió para decirme cómo podía ofrendar? Y yo le dije, es tiempo de pandemia, agradece que tenés eso. Y él me dijo, no, yo quiero hacerlo, son mis primicias para el Señor. Y yo le dije, pero tenés que pensar en ahorrar, o sea, quién sabe si mañana van a tener. No, me dijo, mañana voy a tener porque Dios me va a bendecir. Y si Dios me ha dado esto, quiero entregárselo a Él. Entonces yo ya le expliqué las formas y cómo hacerlo. Me ganó el corazón que él tenía. Ni remotamente estoy pensando usar este capítulo para la condición que la iglesia está pasando hoy por hoy. Primero, porque deduzco que es la condición por la que estamos pasando muchos: el desajuste económico y la incertidumbre. Creo que los únicos que no están pasando esta crisis y la amenaza de lo que significa económicamente son los que reciben su ingreso en concepto de empleados. No han pasado un tan solo mes y sus ingresos normales, entonces ellos, no estoy diciendo que estén mal, en buena hora, pero todos los que no dependemos en forma exclusiva de un salario, sino de cualesquiera otros ingresos, ya no se diga la iglesia o aquellos que tienen negocios. Nomás ponga el ejemplo, nuestra iglesia. Si esto sigue así, cuando termine, porque todo apunta a que 3 meses o 4 meses más, esto va a seguir así, que no nos podemos reunir. Sí. Ya no quiero saber cuánto va a ser el rojo, porque cada mes casi cerca de 20,000, porque somos 60 empleados. Y en forma proporcional, los que tienen 4 empleados están sufriendo igual. Entonces, por eso digo que ni remotamente yo voy a ocupar esto para decir, mire la condición de nuestra iglesia, pero ya que vos mencionaste a ese niño, he recibido no menos de 3 llamadas, 2 señoras y un hermano. Pastor, quiero ir a dejar mi ofrenda, ¿por qué no la lleva al banco? No, el banco me da miedo. Y yo no los culpo, digo, son ancianos. La iglesia está cerrada, digo. No, pero a mí me urge hacer esto. Y yo les he dicho, ahórrenlo y cuando nos volvamos a reunir, pues lo llevan. El corazón de esos ancianos. Y puedo asegurarte, conociéndoles, que su diezmo no era arriba de 20 o 25 dólares, pero no es la cantidad del dinero, sino que es la cantidad de su corazón por querer ayudar. Y te voy a decir algo, viejo. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles y, o sea, pensar en el futuro de la iglesia, que dependo de ella, entonces me preocupa, pero yo pienso de que este capítulo habla directamente porque nos está diciendo, la generosidad no habita en el corazón de los que tienen o no trabajo, de los que son o no empleados, sino que habita en los que aman a Dios. No estamos diciendo den, sino estamos diciendo tengan un corazón generoso. Por eso Pablo no les da una orden, no les dice ahora ustedes van a dar, sino que les pone un reto y les dice confiando en que ustedes van a hacer lo correcto,
les cuento lo que los macedonios están haciendo. Recibí también en forma paralela otras 3 personas, empleados de la iglesia. Dos de ellos me dijeron: pastor, yo sé que la iglesia no recibe ingresos ahora. Si usted decidió que no me va a pagar, yo lo entiendo. Y yo le digo: gracias a Dios todavía hay un poco de ahorros, no se preocupe de eso. Pero dígame qué hago, yo quiero ir a devengar mi salario. Está cerrada la iglesia, ¿eh? Póngame a hacer cualquier cosa allá afuera. Y yo sonreí y dije: quisiera Dios que todos los empleados fuéramos igual que estos 3, que con amor hacen su trabajo y están preocupados por lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Bueno, los corintios no eran así. Los corintios eran el extremo opuesto. Y por eso Pablo tiene que escribirles. Aquí viene el argumento que apoya lo que estamos diciendo. La pregunta 5, porque las otras las respondí implícitamente. La pregunta 5 dice, explique el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Los corintios, antes de haber dado algo, ya se habían dado a sí mismos. Escuchen esto, en el verso 5 dice: y no como lo esperaban, no dieron como nosotros lo esperábamos, sus ofrendas no fueron como nosotros lo esperábamos, dice Pablo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad. ¿Qué quiere decir? Ellos no entregaron ofrendas monetarias. Ellos entregaron su corazón mucho antes de haber entregado una ofrenda monetaria. Ellos entregaron una ofrenda más valiosa delante de Dios que cualquier cosa material en este mundo. El ejemplo que le está dando Pablo de los macedonios es: su corazón era en pos de seguir al Señor y por eso ellos tenían el fruto del Espíritu, que en el verso 7 lo menciona. Dice: por eso espero que abunden en sus dones. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el amor. Lo cierto es que la medida ya la había dado el Señor. Sí. Cuando ejemplificó a través de la viuda, ¿era? La que llevaba 2 dracmas. Ella había dado más que todos. 2 dracmas. Blancas. Sí, blancas. Puedo imaginar a quién era el contador de los discípulos. No, él era el tesorero. Había un montón de contadores, había Mateo y Felipe. Mateo. Bueno, puedo imaginarlos a ellos cuando Jesús dice: ¿quién dio más? Bueno, no lo juzguen, es un carpintero, hijo del carpintero, lo de él no es los números. Vaya bofetada la que les debió dar espiritualmente, diciéndoles esta mujer, porque lo que Dios ve es la intención de nuestro corazón. Y ese es el punto. Entonces, ¿cuál sería una forma de yo entregarle algo a Dios ahorita si no puedo entregarle algo monetario? Entregándole nuestro corazón. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, podemos empezar a ver los frutos del Espíritu fluyendo en nuestra vida. Revise un momento su vida. Si usted es un reflejo de los frutos del Espíritu, ya nos aprendimos ese verso. Usted actúa con templanza en su casa. En realidad, el amor y todo lo que viene después de él es lo que usted tiene. Ahí se puede ver y usted puede preguntarse: no me estoy entregando a mí mismo. Creo que vamos a las 7. No, vamos a parar aquí porque quiero dejar suficiente evidencia que no tengo interés de hablar de dinero. No, estoy bromeando porque si aquí está un capítulo completo de dinero, ¿cómo no voy a seguirlo hablando? Pero estoy bromeando porque algunas personas que tienen problemas con su corazón, no tienen problemas con la intención de su corazón en el dinero, pueden creer: ay, ¿cómo le ha dado vuelta? Vámonos al mero cristianismo. Solo una cosa antes de Va, pues, es él el que me está dejando todavía aquí. Pablo prefiere que Tito lleve el dinero porque los corintios
habían dicho cosas de Pablo en cuanto a dinero. Entonces Pablo da dos opciones y les da dos directrices. Va a ir Tito y también van a ir personas de la iglesia de Corintios. Para que ustedes sepan que las cosas en la iglesia, el dinero que se entrega en ofrenda, los recursos del Señor... ¿Quién puede dudar de Pablo? Obviamente los corintios lo hicieron. Si dudaron de Pablo, imagínense de todos los demás. Pero es que yo pienso que los que dudaron fueron los que llevaron el dinero. Ellos han de haber saltado diciendo... Sin importar, el punto es que si desconfiaron de Pablo en su forma de administrar el dinero, imagínate cómo no van a desconfiar de nosotros. Y sí. Por eso, como otra advertencia, y si se tratara de que yo soy un mentor para vos, recordate que todo lo que administramos del Señor debe quedar suficiente registro. Transparencia total. Y siempre respaldo, porque aún con todo y eso, habrá gente que te va a criticar. No puedo dejar de mencionar una de las críticas. Alguien me dirá, ya lo hubiera superado, pastor. Ya lo superé, pero me gusta recordarlo. Cuando, pues no lo ha superado, déjenme. Nos fuimos 4 o 5 para Oklahoma a comprar la carpa. Creo que ni te acordás de eso. Sí, no, yo me acuerdo. Nuestra iglesia se reunió durante 3 años en una carpa, literalmente carpa de circo, porque no teníamos edificio ni dinero. Y ya éramos más de 800 personas. Entonces, yo vi en Guatemala y también la historia de Calvary Chapel que ellos compraron una carpa de forma provisional. Me enamoré del concepto, lo platiqué con nuestros directivos y pues ellos me autorizaron, y como no existía internet y todo lo que hoy existe, les dije a otros 4 amigos de la iglesia, fíjense que esto y esto, yo no sé dónde es Oklahoma. Y Armando, que lo recuerdo con mucho cariño, él ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos, pero pasó ese tiempo acá, como 15 años, qué sé yo. Me dijo, mira, yo no sé dónde es, pero yo he vivido desde niño allá, así que vámonos, agarremos un mapa, un carro, y nos fuimos 4. Cuando regresamos, ya la habíamos comprado, me dijo Marlin, el que entonces era copastor, me dijo, mira, poné en claro esto. ¿Por qué? Le dije, porque la gente dice que vos te fuiste a vagar con otros 4 directivos y que te fuiste a comprar la carpa de un circo y que vos sos el payaso mayor. Estaba tan enojado. Lo primero que le dije, ¿quiénes dicen eso? Yo quería irlos a colgar en la misma carpa. Por supuesto que no lo hice, gracias a Dios, pero imagina. Gracias a Dios fuiste. Ahora, antes de que me pregunten por esos 4, los 4 eso iba a decir, pagaron sus boletos. Gracias a Dios fuiste con otros 4 y pagaron mi boleto y mis gastos. Estos 4, para ellos fue un tiempo de vacación. Y decían de que la iglesia los había mandado de vacaciones conmigo. ¿Sabes? Me hacen burla a mí porque yo nunca recibo dinero. Es lo correcto. Y yo les digo, no, yo no lo voy a tocar. Entonces, en el ministerio siempre debe haber transparencia en dinero. Y no me estoy refiriendo solo al dinero de las ofrendas. Me estoy refiriendo a todos los ministerios que manejan cualquier tipo de administración monetaria. Sea para ahorros, sea para cumpleaños. Debe de haber suficiente transparencia para que nadie tenga problemas, y eso es lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo. Más de una vez en la operatividad de la iglesia, servidores o líderes han mostrado su incomodidad diciendo, pero es que demasiado legalismo, ni que fuera un banco, demasiada burocracia. Oiga, hermano, la transparencia del dinero del Señor debe tener mucha, pero mucha más transparencia y registro legal que un banco.
porque es el testimonio de un montón de personas que afecta el testimonio de la Iglesia de Cristo. Y me da mucha tristeza y preocupación cuando escucho de algún servidor, pastor de misión, líder de ministerio, que apenas ha recibido algún fondo, ya no es fiel con ese pequeño fondo. Dios le guarde. Ya no hablemos de dinero, tenemos que ir a Luis. Luis tenía 5 preguntas que no podíamos pasar de largo, porque el capítulo de hoy tiene que ver con el problema sexual. Y yo creo que por eso hoy tuvimos más conectados, porque querían saber sobre este asunto. Así que corriendo, vamos a... Antes de ser curados, debemos querer ser curados. ¿Te imaginas darle la medicina de la enfermedad a alguien que quiere seguir enfermo? Lo voy a decir con otra frase para más sencillez. Nadie puede ser ayudado si no quiere recibir ayuda. Es en vano. Y eso arranca porque nos lleva a la pregunta 2. Las formas de mantener el instinto sexual inflamado. Luis sostiene de que hay algunas tretas que Scrutopo usa hoy por hoy para mantener nuestro instinto animal sexual. Y hago animal sexual no porque sea académica la frase, sino retórica. El sexo sabemos que es invento de Dios para el matrimonio, pero el sexo fuera del matrimonio es herramienta del infierno para destruirnos. A eso me refiero con animal. De ahí que las formas para mantener ese instinto salvaje, inflamado, ¿cuáles? Netflix está lleno de escenas sexuales. Los anuncios en televisión e incluso en Facebook, en todas partes, son altamente sexuales. Novelas en libros, novelas en la televisión, altamente sexuales. Yo voy a decir, hecho que el sexo sea normal. Yo voy a decir esto, y si por ello me van a acusar de ser alcanzativo, extremista, háganlo. Pero todos los que somos hombres ya con algún antecedente de actividad sexual, si no estamos casados, cuénteme la maravilla de cómo usted se contiene con tanta podredumbre sexual en televisión, en internet, en la calle. Si aún con el tapaboca enseñan un montón. Entonces, ¿cómo va a poder? Yo les he dicho repetidas veces a los jóvenes, no se mientan. Hay páginas que siguen, personas que son amigos en su Facebook, que inflaman ese instinto sexual. El día que yo les dije, el día que yo dije aquí que iba a borrar la mayor parte de mi cuenta de Facebook, que ni siquiera sé cómo lo hice, y todavía tengo otros ahí que no sé cómo borrarlos, la mitad de toda esa basura ya no me llega. Eso significa que era de otros que estaba entrando. Pero hay algo más, y aquí todos oyeron eso, porque le dije a uno del grupo, mira, ya estoy harto de Netflix, quiero ver esta película y no está ahí. ¿Cómo? Entonces él me dijo, entre a esta página. Y me mandó el link. Cayeron 10 anuncios de pornografía. Y yo pregunto, y estábamos con Jenny y Génesis, y como estaba con la pantalla en el televisor, pero desde mi teléfono, Jenny rápidamente me dijo, borremos esas pantallas. Pero mi pregunta es, ¿y cómo la juventud va a batallar contra todo eso si los papás no están controlando? Sí, está difícil. No hay forma. Pero el problema ya estaba cuando Luis escribió, y cuando Luis escribió no existía Netflix, ni existía Internet, ni nada de eso. Hace unos 100 años. Sí, y todo esto ya estaba. Pero bien, vamos al... ¿Hay algo ahí, Jenny? Las 3 razones por las que es difícil cumplir con la castidad. Luis la escribe en orden.
Entonces, la primera es... Espérame, se me movió la compu. Yo aquí la tengo. Nuestra naturaleza caída, el querer ser castos pero no intentar serlo, Exacto. que es la que quiero recalcar, y la sexualidad reprimida. Querer ser castos pero no intentar serlo es ni siquiera empezar la lucha. Porque si quisiéramos empezar la lucha, al menos ya hubiéramos empezado por un ayuno cibernético. Es decir, voy a quitar todos estos, porque es por demás, ¿verdad? Y ahí es donde viene la frase que muy a menudo lo que Dios nos otorga primero no es la virtud, sino ese poder de volverlo a intentar. Entonces, lo que detiene a muchos de ser castos, la segunda razón, es de que tienen miedo a no poderlo lograr. Dios no está pidiendo que nosotros automáticamente desarrollemos, o no nos va a dar esa virtud de castidad automáticamente simplemente porque ya, sino que lo primero que Dios está esperando que nosotros hagamos es que si caemos vamos a volver a intentar no volver a caer, y que nazca un deseo sincero en nosotros de no volverlo a hacer. ¿Vos ya leíste el siguiente capítulo? Dijiste, sí. Es de matrimonio. Sí. Y habla del sexo. Sí. Me voy a anticipar, pero debo. Oigan, matrimonios. Luis hace 100 años ya dijo que no había forma de batallar contra el sexo si no era con el matrimonio. ¿Por qué entonces usted y yo, como marido y mujer, no peleamos dentro de nuestra recámara en lugar de pelear afuera? ¿De qué habla, pastor? Pelee por llevar una vida sexual que disfrute con su esposa o con su esposo, porque todo lo demás es perdición, todo lo demás es perversión y es pecado, y no va a poder, especialmente nosotros los hombres. Pero pelear en la calle contra eso, especialmente en la pandemia, en donde la muerte ronda, deberíamos invertir en nuestro hogar y pedirle a Dios que nos haga disfrutar de nuestro matrimonio y esforzarnos en nuestro matrimonio. La última razón es que la psicología trata de enseñarnos de que debemos adquirir conocimiento sexual, y por eso la castidad no es una forma de adquirir ese conocimiento, porque dice que solo bajo la práctica adquirimos ese conocimiento, y es mentira. Lo que pasa es que la psicología de la que Luis está hablando es una psicología que nos inflama. Exacto. La virtud no es que nos eduque, nos incita. Exacto. Imagínate, ahora hay una profesión que se llama educadora sexual. De seguro la universidad está en Corintio. Yo hace 2000 años le hubiera, y perdón si hay alguien escuchándome, pero yo hace 2000 años le hubiera dicho una sacerdotisa Afrodita, una experta en el sexo. Bueno, si no conocen eso, también puedes referirte a una cortesana de Venecia. La verdad es que el concepto es viejo. ¿Y por qué sería tan severo? Porque pelearon hace 100 años para dejar de ver el sexo como un tabú, y así se iban a bajar las perversiones sexuales, las violaciones, etc. ¿Por qué no se puede? ¿Ah? ¿Por qué no se puede bajar la perversión al quitarlo como tabú? Espérame, debo explicarlo. Tabú es todo aquello que en una sociedad o comunidad es considerado inmoral. Entonces, si una comunidad maneja el sexo como tabú, no se habla. Pero estos dicen, no es un tabú, quítelo, hable con libertad para que la gente no se vaya a la perversión. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no van a ir a la perversión? No sucedió. Sí, yo sé que no históricamente, pero ¿por qué no? Porque mantuvieron a todos inflamados. ¿Me entendés? Porque la satisfacción sexual jamás quita el apetito, solo lo inflama. Es exactamente igual que otra adicción, como el alcohol o como la droga.
No es porque ahora tomaron, mañana no tendrán sed, tendrán el doble. Entonces, si les enseñan a los jóvenes y les están viviendo diciendo cómo poner un condón, El ellos chico va a ellos van a querer ir a Claro. probarlo, van a querer intentar hacerlo. Entonces, yo no estoy diciendo manejémoslo como tabú otra vez. Lo que Luis nos dice aquí es Y que en si- tu generación enseñaban eso en la escuela. fíjate que aún no. Okay. Hay una clase que se llamaba OPB, que no me acuerdo qué significan esas siglas, que hablaban sobre sexualidad y esas cosas, y todavía lo manejaban con mucho respeto. Fue en el Creo que porque el colegio cristiano, Quizá. a saber en los colegios que no. Y el punto no es ver el sexo como tabú, pero sí tratarlo con el respeto debido, sabiendo de lo peligroso e inflamable que puede ser en la mente de jóvenes especialmente. Exactamente. Y haciendo el correcto uso de la palabra inflamable. Mira, ya nos pasamos 4 minutos. ¿Cuáles son los peores placeres? Solo mencionarlos. Los espirituales. O los peores pecados son los espirituales. Nuestro ego, nuestra envidia, nuestra avaricia, nuestra indiferencia, eso es peor a un pecado de la carne, sobre todo porque parece lo pasamos por alto y no lo reconocemos. Gracias por conectarse, por estudiar la Biblia con nosotros. Nos vemos mañana en el culto. Que la paz del Señor nos acompañe y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.